para dar una mirada a la agenda legislativa, a la agenda política también, con las últimas cosas que nos hemos enterado en las últimas horas, valga la redundancia. Estamos junto al diputado de Evópoli, jefe de bancada también del partido, Jorge Guzmán. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, Bárbara. Gusto de saludarte y saludar a la gente que nos sintoniza hasta ahora. Bueno, pasan las pocas horas y pasan muchas cosas, ya no sabemos qué más puede ocurrir. Tenemos la formalización ya muy pronto del ahora exdirector de la PDI. ¿Qué le parece eso? A ver, yo creo que es grave, primero. Estamos como país en un momento muy crítico en materia de seguridad y claramente tener a la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones sujeto a una investigación penal con hechos que al parecer están debidamente acreditados, que dejan ver que existe un vínculo entre el propio director de la PDI con un abogado que en definitiva tenía información que era secreta, información confidencial respecto de hechos ilícitos graves, de verdad que nos pone en una situación muy compleja en torno a cómo estamos enfrentando la seguridad, cómo estas instituciones que están a cargo de esto son sujetas de corrupción y que en definitiva no podemos darle este mensaje a quienes en definitiva hoy día se aprovechan de estas debilidades que son el crimen organizado, la delincuencia que sigue avanzando, que sigue instalándose en el país y que vemos que nuestras policías están siendo sujetos de investigaciones penales. Así que me parece muy delicado y muy complejo. ¿Le parece bien el actuar del gobierno o salió finalmente, terminó renunciando después de una jornada un poco errática? No sabíamos muy bien qué iba a ocurrir con él. A ver, el gobierno primero duda mucho, ¿ya? Si el gobierno tenía antecedentes respecto a estos hechos de eventual corrupción, eventuales ilícitos cometidos por el director de la Policía de Investigaciones, no tenía que esperar que el director renunciara, sino que inmediatamente debía pedirle la renuncia. Eso era lo que correspondía y sacarlo en definitiva de su cargo porque estaba siendo objeto de una investigación penal por acciones concretas. Aquí existen conversaciones que la Fiscalía ya ha hecho públicas y que en la cual constan la vulneración de secretos de investigación por parte del director de la Policía de Investigaciones de Chile. Por tanto, no había tiempo para dudar, había que tomar determinaciones. ¿Será que al tener también una situación que parece parecida, pero en realidad no para nada parecida, con el general director de Carabineros, pudo haberlos complicado porque en ese caso él va a ser formalizado en varios meses más, se ha mantenido por dejarlo todavía hasta ver qué ocurre en esa formalización? ¿Puede ser que eso le haya generado ruido? Así como vamos a él pedirle mientras que el otro no, algo así. A ver, este es un tema de convicciones, Bárbara. Y si el gobierno tiene la convicción de sancionar, erradicar y no permitir actos de corrupción dentro de las policías, tiene que tomar decisiones desde esa convicción. Y yo también comparto la situación del general director de Carabineros versus la situación del director de la Policía de Investigaciones son dos hechos absolutamente distintos y que no las podemos medir con la misma vara. En el caso de la PDI tenemos conversaciones que acreditan una falta de transparencia y una infracción respecto del secreto de ciertas investigaciones. Que habría sido eventualmente cometida directamente por él. Por el propio, por el propio director Sergio Muñoz, en base a los diálogos que se extraen de una investigación penal que se está desarrollando respecto al abogado Luis Hermosilla. Pero ahí están las conversaciones. Respecto a la situación del general de Carabineros, nos encontramos en una especie de delito creado por fiscales que sabemos que tienen una animadversión, una intencionalidad respecto de Carabineros y respecto de un general al cual le atribuyen omisiones de control de mando que la verdad que a nosotros al parecer o nos da toda la sensación que están buscando o rebuscando cómo poder seguir persiguiendo a Carabineros respecto a lo que aconteció en Chile cuando fueron ellos quienes debieron enfrentar esta delincuencia que vivimos en el estallido social. Por tanto, los dos hechos son absolutamente distintos y en esa convicción el gobierno tiene que actuar de forma distinta. Respecto al general de Carabineros tiene que darle su respaldo por cuanto fueron ellos quienes contuvieron los hechos de violencia. De hecho, esa formalización está esperada para el día 7 de mayo. Pero respecto del general director de Policía de Investigaciones tenía que tomar decisiones en forma inmediata. ¿Qué le pareció que el ministro de Justicia en una entrevista anoche dijera que le esperaba que, a título personal, porque sabemos que habla siendo ministro, que esperaba que el general director de Carabineros siguiera los pasos de Sergio Muñoz y renunciara? A ver, primero los ministros, los seremis, los delegados presidenciales, nunca hablan a título personal, siempre hablan en representación de un gobierno. Yo creo que eso es del ABC de la función pública y por tanto el ministro no puede excusar sus declaraciones respecto de sus opiniones personales. Además, un ministro que tiene una trayectoria, que tiene un conocimiento. Y tiene vinculación con lo que estamos hablando. Tiene mucha vinculación, claro. Y que además ha cumplido un rol de vocero. Uno espera que la ministra Vallejo sea la vocera del gobierno, pero la verdad que en los hechos más complejos, más difíciles, ha sido el ministro Cordero que ha salido a dar la cara. Eso por una parte. Segundo, creo que es pésimo
pésima señal la que ha dado el ministro Cordero. El presidente de la República, la ministra del Interior, tienen la facultad de dirección y son los representantes y los responsables de lo que ocurre con Carabineros y con la Policía de Investigación. Y no corresponde que le esté enviando recados a través de un medio de comunicación al general director. Si tiene algo que decirle al general director de Carabineros, si quieren tomar una decisión, bueno, tómenla desde sus facultades constitucionales respecto de la dirección que tienen de Carabineros. Pero estar haciendo estos mensajes públicos creo que es tremendamente errático. Y yo esperaría del gobierno del presidente Boric, en la crisis de seguridad que estamos enfrentando, una acción concreta respecto a enfrentar a la delincuencia, respecto a respaldar a Carabineros y no estos mensajes oportunistas a través de los medios de comunicación. ¿Será que quizá, estoy pensando, podrían esperar que renuncie para que les evite este problema de qué hacer o de, en un caso despedirlo, ¿no? Pedirle que renuncie? Lo que pasa es que estamos, claro, sacando conclusiones del por qué, especulando respecto del por qué hacen estas acciones. Pero la verdad que esto solo deja entrever o solo deja en evidencia el desorden del gobierno. Primero, a quién le corresponde hacer las vocerías en materia de seguridad es a la ministra del Interior. Si no es la ministra del Interior, es a la ministra vocera. ¿Quién habla? El ministro de Justicia, me imagino que por sus conocimientos legales, para evitar una torpeza por parte de la ministra del Interior o la ministra vocera, que generalmente cuando declaran lo hacen mal. Demuestra una desorganización del gobierno respecto a cuáles son sus atribuciones respecto a Carabineros. Si quiere tomar una decisión respecto a la eventual formalización del general director, bueno, tómela y asuma las consecuencias, pero no deje a criterio del propio general director si renuncia o no renuncia. Además que tenemos una formalización en mayo, pero que está sujeta a una tipificación penal bastante poco atípica. No es común que se formalice a alguien por actos que no son propios. En materia penal, las personas responden por los actos propios. Y aquí se le están imputando una omisión de la facultad de mando del general director de Carabineros, con lo cual quedamos en evidencia que este es un tipo penal bastante poco normal y muy sui generis en realidad. O sea, yendo a un problema de fondo, que quizás es lo más complejo de todo este caso. Estamos en un momento crítico en materia de seguridad, necesitamos con más fuerza que nunca que los carabineros sean respaldados, que se atrevan a hacer su trabajo. Se está planteando la posibilidad que fuerzas militares también puedan tener algún rol, eso todavía está en veremos. Pero en medio de todo eso, cuando se persigue y se busca perseguir, si bien es en un canal paralelo, porque esto es la justicia, no es el Ejecutivo, pero ¿qué señal se puede dar de respaldo real si es que en este caso se va a perseguir a una persona por omisión de cosas que eventualmente él pudo haber evitado? ¿Qué señal estamos dando a los carabineros que mañana van a salir a la calle o eventualmente militares que van a tener que salir a la calle? A ver, hoy día en una crisis de seguridad hay que actuar con coherencia y convicción. O sea, no solo podrían perseguir a ellos, sino que a ellos y a los superiores y incluso a los que no estén. Claro, o sea, hoy día tú bien lo dices, hay algunos incluso del propio gobierno en esta constante de darse vuelta respecto de ciertas opiniones que están invitando, promoviendo la presencia de militares para efecto de hacerse cargo de la seguridad interior del país. Entonces, el mensaje es muy malo. El mensaje es, bueno, queremos los militares, pero ojo, que cuando tengan un problema van a ser responsables inmediatamente de sus actos. Entonces aquí tenemos esta crisis de seguridad donde ha quedado en evidencia el actuar errático del gobierno. Un gobierno que todos sabemos que tiene dos almas y de hecho nuevamente quedó demostrado el Partido Socialista respaldando al general director de Carabineros, mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista, que tienen mucho poder en la toma de decisiones por parte del presidente Boric, están pidiendo la salida del general director. Entonces, cuando uno ve las votaciones en proyectos de seguridad, ve justamente esas dos almas del gobierno. Por una parte, algunos más serios, más responsables, lo veíamos la semana pasada en reformas importantes al sistema procesal penal para que la Fiscalía tenga más facultad en la investigación, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista votan en contra. Lo vimos en la ley Naín Retamal, también votaron en contra. Hoy día en las reglas de uso de la fuerza, donde están justamente a través de la legislación de las reglas de uso de la fuerza poniéndole limitaciones al actuar de nuestras policías. ¿Y qué queremos? ¿Qué necesita Chile hoy día? Y lo veíamos en la cadena de ayer, donde nuevamente queda en evidencia que la gente siente que este gobierno lo ha hecho peor en todas las materias, pero particularmente en seguridad, donde no vemos un gobierno que tome decisiones y que enfrente la delincuencia, que enfrente el crimen organizado, que coordine a todos quienes pueden aportar en una crisis de seguridad, y esto es el Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías, en definitiva todos quienes podemos actuar para enfrentar a la crisis de seguridad. Pero el actuar errático y sin tomar decisiones por parte del gobierno solamente ha sido fructífero para el crimen organizado y la delincuencia que avanza y avanza en Chile. Hay algunas inquietudes respecto a la forma en que actuó el gobierno frente a las solicitudes del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Él solicitó la presencia de carabineros, el gobierno, al menos el presidente, se abrió a la posibilidad, si bien todavía puede pasar muchas cosas,
Se quejó y solicitó que se erradicara una toma, de inmediato se hizo un operativo al día siguiente. Algunos lo ven como un favoritismo, como un riesgo que en año electoral se puedan hacer y replicar cosas como esta, siendo que alcaldes de todas las comunas, de todos los colores, vienen pidiéndolo hace mucho rato. ¿Ven ustedes ese riesgo? A ver, nosotros hemos visto un actuar, insisto, no desde las convicciones, sino que de la conveniencia. Y lamentablemente para los chilenos, hoy día vemos un gobierno que favorece en la acción a cierto alcalde, obviamente pensando en su reelección. A fines de año tenemos elecciones municipales y es muy sospechoso desde alguna perspectiva que hoy día esos alcaldes que se oponían a todo, se oponían a todas las medidas de seguridad junto con el gobierno, hoy día estén impulsando medidas que van incluso más allá de lo que eventualmente podría pedir un alcalde hoy día. Eso de pedir la presencia militar en el territorio, el que el gobierno tome acciones concretas para erradicar tomas, para erradicar espacios que han sido objeto de violencia permanente. Entonces, uno le pide, insisto, al gobierno, a sus alcaldes, a sus parlamentarios que actúen desde la convicción y no desde la conveniencia. Porque si actúan hoy día desde la conveniencia, después de las elecciones municipales van a volver a abandonar las banderas de lucha que permitirían darle más seguridad a Chile. Tenemos un país que está en crisis, un país que está siendo hoy día tomado por las bandas criminales que antes desconocían. El ministro Monsalve dijo, aquí no está el Tren de Aragua, no está Jalisco Nuevo México, no están las organizaciones criminales y hoy día están desplegadas por todo el territorio nacional. Funcionando a través del crimen organizado, los secuestros, las drogas, etc. Y en definitiva, recién el gobierno se está disponiendo a actuar, pero en base a la solicitud de un alcalde que por conveniencia y por su reelección futura está pidiendo acciones concretas en materia de seguridad. ¿Cómo ven ustedes que se traslada toda esta discusión a la agenda de seguridad? ¿Cómo se retoman los proyectos? Ley de inteligencia, por ejemplo, ha sido muy debatido, que necesitamos tener una actualización. A ver, nosotros miramos con mucha preocupación cómo el gobierno en su rol colegislativo y cómo quienes dirigen hoy día la Cámara de Diputados y el Senado han impedido que avancen significativamente los proyectos de seguridad. Han avanzado muchos. Han avanzado muchos, pero no por la voluntad del gobierno. Y eso de verdad que es muy importante decirlo. Han avanzado mucho por la buena voluntad de la oposición, que preside hoy día la Comisión de Seguridad. O sea, con voluntad del gobierno, pero con apoyo más de la oposición que al parte. Totalmente. Si el gobierno lo ha puesto sobre la mesa. ¿Sí? Pero ha costado, y en algunos incluso contra el gobierno. Hemos visto cómo han amenazado con llevar al Tribunal Constitucional proyectos bien importantes, como yo creo que uno de los más relevantes en materia de seguridad, que le da respaldo real a nuestras policías, como la ley Naín Retamal. Entonces, esto puede parecer no tan importante, puede parecer más de la chica de la Cámara de Diputados y del Senado, pero cuando vemos quién va a presidir, por ejemplo, la Cámara de Diputados, es un tema bien relevante. Porque el Partido Comunista, que vota en contra de todos los proyectos de seguridad, que se opone que avance la agenda de seguridad. Yo fui parte de la mesa de seguridad y veía cómo los diputados comunistas pedían que no se pusieran en la tabla proyectos de seguridad. Hoy día quieren liderar la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con eso? Porque ya deberíamos tener novedades respecto al acuerdo. Eso debiese materializarse eventualmente la renuncia hoy día, o sea, esta semana, del presidente de la Cámara para después del receso legislativo votar una nueva mesa. Ese es un proceso democrático que eligen todos los parlamentarios, pero nosotros hacemos un llamado al centro político a actuar con responsabilidad y con coherencia. No puede ser que pretendan que sea una diputada del Partido Comunista, la diputada Cariola, quien presida la Cámara viendo su actuar en materia de seguridad. Hoy día los chilenos nos exigen responsabilidad y nos exigen coherencia. Desde el Partido Comunista descartan estas críticas porque la UDI decía hace poquito que van a congelar la agenda de seguridad. Dicen, en realidad no, ellos no se oponen. Estas discusiones son más que nada de comisiones, más que de la mesa propiamente tal, y que yo incluso cuando han tenido roles en la mesa han sido ecuánime. ¿Le parece? A ver, yo sospecho de esa voluntad del Partido Comunista en avanzar proyectos relevantes. Y no porque sea una percepción, sino que si uno se va al detalle a revisar cómo votan, por ejemplo, los estados de excepción, que los votamos permanentemente, votan todos los estados de excepción constitucional en contra, lo que significa que están en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio para contener la violencia en la macrozona sur, pero además están en contra de políticas que ha adoptado su propio gobierno. Y te estoy dando un ejemplo, Bárbara, son muchos los proyectos de seguridad, los vimos la semana pasada, por ejemplo, en el proyecto que permite reacondicionar o reformular el Código Procesal Penal para efecto de darle más facultad al Ministerio Público en la investigación penal, donde también votaron en contra. Entonces son hechos concretos que nos hacen presumir a nosotros que desde la mesa directiva de la Cámara van a evitar que avancen proyectos muy importantes para Chile.
Bancada de Evópoli, ¿en qué están ustedes? ¿Cuáles son las cosas Bueno, que más les van a importar poner en prioridad? nosotros tenemos, al menos el tema de seguridad para nosotros es muy importante, pero también hemos visto cómo desde lo legislativo no se han abordado crisis que son significativas para el país. Hoy día es impresentable y es una vergüenza que más de 3.000 niños en Chile no tengan acceso a la educación. El gobierno desmentió esa cifra, pero no ha dado otra. ¿Qué Lo ha se sabe? desmentido, pero en la práctica, Bárbara, tenemos muchos niños alrededor de Chile que no tienen hoy día un colegio. Y el gobierno lamentablemente no ha sido capaz de asumir la crítica, transparentar las cifras, pero lo que es peor, responsabiliza a los propios padres y a los propios niños. Han dicho que esto también es consecuencia de la migración. Bueno, pero la migración viene hace mucho rato. Y resulta que no han tomado decisiones relevantes para, por ejemplo, absorber esta demanda mayor de estudiantes. Los que llegaron al gobierno, los que llegaron al de las banderas o de la mano de las banderas de la educación pública a administrar el futuro de Chile, hoy día tienen en el suelo a la educación pública. Y no han sido capaces de hacerse cargo de eso. Y no tiene que ver solamente hoy día con la falta de establecimiento. En lo personal he oficiado al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Educación y a la Defensoría de la Niñez porque se está vulnerando el derecho de los niños, sino que además vemos cómo los niños aprenden menos que antes, cómo los resultados del CIMSE demuestran una baja significativa en la capacidad de lectura, de formación matemática de los niños. Sí, se celebró hace poquito un repunte, pero todavía es muy por Es debajo de la mínimo pandemia. y es muy bajo respecto a la pandemia. Y además hemos visto cómo han destruido los liceos emblemáticos. Hoy día en Chile todos los liceos emblemáticos están en el suelo. Y si uno revisa los antecedentes y los resultados de la educación pública en la última prueba de acceso a las universidades, demuestra que en los 100 mejores establecimientos de Chile no hay ninguno que sea parte de la educación pública. Y los que quedan son los particulares subvencionados, que yo me he reunido con ellos y me han demostrado con datos, con estadísticas, cómo este gobierno sigue perjudicando a quienes quieren colaborar en materia educacional. Se vienen las elecciones municipales, han llamado la atención que pese a todo el, entre comillas, desorden, los problemas que están en el gobierno, ¿qué pasa con la oposición? ¿Están todos peleando? ¿Quieren la misma alcaldía? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Porque además si quieren asumir un desafío presidencial, bueno, primero hay que superar este. Totalmente. Y nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que viene. Hoy día Chile necesita seriedad, necesita responsabilidad, necesita políticas públicas claras que le den estabilidad en distintas materias, en educación, en salud, en seguridad, en migración, etcétera. Por tanto, nosotros tenemos un deber ético, un deber moral de hacernos cargo de construir una propuesta seria para el futuro de Chile. ¿Y en qué están topando? Porque se ve pura discrepancia. No, siempre hay diferencias, ¿eh? Y yo creo que eso es parte de las negociaciones, tener diferencias. Pero también hemos visto que nos hemos unido bastante. Luego del sensible fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, los distintos partidos que integran Chile Vamos han logrado sentarse a conversar y a poner las políticas de Chile por delante. Y eso significa que vamos a tener diferencias en los municipios, yo creo que eso es normal, hay intereses de cada uno de los partidos en distintas comunas de Chile, pero tenemos que poner las mejores cartas en los mejores cargos. Y eso significa ceder y obviamente apoyar a quienes decidamos que son esas mejores cartas. ¿Avanza esta alianza, coordinación, le han dicho algunos, que no, juntos pero no revueltos, desde amarillos, demócratas hasta Partido Republicano? Sí, avanza y también convocando a estas fuerzas de centro a integrarse también en tomar estos acuerdos. Hemos visto como demócratas, como amarillos, ven con buenos ojos poder tener algunos pactos de omisión eventualmente en algunas comunas. Y entendemos que con el Partido Republicano también se han generado esos diálogos. Hoy día lo que menos necesita Chile es que la centro derecha se separe, por sobre todo, pero además que tengamos esa visión que justamente tenía el presidente Sebastián Piñera, que era la visión de mayoría. Y para construir mayorías tú tienes que tener la capacidad de ceder en ciertos puntos y en ciertos aspectos. Y yo creo, y al menos desde Evópoli estamos planteando esa construcción de mayorías para el futuro de Chile. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.